desarrollo humano no es analizable fuera del contexto en que ocurre. Y esto por varias razones. Podemos empezar señalando una bastante obvia. Para que se cumplan los requisitos de la definición, tiene que haber una adecuada asignación de los recursos. Y básicamente es responsabilidad del Estado que esta asignación no permita que se profundicen las desigualdades. La asignación de recursos, como ustedes no ignoran, tiene dos aspectos. Por un lado, la recaudación, la obtención de esos recursos. Estos recursos se pueden obtener básicamente de tres maneras. Uno es el cobro de impuestos. Otro es lo que ganen, cuando ganan, las empresas públicas que quedan. Y la tercera es el endeudamiento. Podemos empezar señalando una bastante obvia. Para que se cumplan los requisitos de la definición, tiene que haber una adecuada asignación de los recursos. Y básicamente es responsabilidad del Estado que esta asignación no permita que se profundicen las desigualdades. Bueno, porque hay un país, en realidad hay tres por lo menos, pero hay un país que sale muy ganancioso económicamente de la Segunda Guerra Mundial, y ese país es Estados Unidos. Para Estados Unidos fue un fenomenal negocio, independientemente del heroísmo de los soldados americanos que ciertamente participaron en esa guerra. Los otros dos países que ganaron plata con la guerra, entre los países desarrollados, fueron obviamente Suiza, que se quedó con todo lo que pudo, como suele hacer. Y el otro país a mí bueno, porque hay un país, en realidad hay tres por lo menos, pero hay un país que sale muy ganancioso económicamente de la Segunda Guerra Mundial, y ese país es Estados Unidos. Para Estados Unidos fue un fenomenal negocio, independientemente del heroísmo de los soldados americanos que ciertamente participaron en esa guerra. Los otros dos países que ganaron plata con la guerra, entre los países desarrollados, fueron obviamente Suiza, que se quedó con todo lo que pudo, como suele hacer. Y el otro país a mí siempre me dio un poco de tristeza que se hubiera beneficiado tanto con la guerra, porque es un país que, bueno, me cae muy bien. Pero esto lo aprendí viviendo allí un tiempo. Me refiero a Suecia, porque estamos en los 30 llamados años gloriosos de la posguerra. Los 30 años que van de los 40 al comienzo de los 70. Y que, insisto, en los países desarrollados, aunque en otros lugares, como nuestro país, hubo versiones de lo mismo, en los países desarrollados hubo básicamente tres pilares que sostuvieron un crecimiento con desarrollo sostenido y bastante igualitario. Por un lado, el modelo fordista, que no había funcionado en los años 20. El modelo fordista, cuando ustedes lean modelo fordista, es un modelo de producción en masa,
producción en masa de autos en este caso. Pero Henry Ford se da cuenta de que si produce en masa autos, necesita quien los compre. Y entonces comienza él duplicando el salario de quienes trabajan en sus fábricas. Entonces, se supone que en el modelo fordista la producción en masa va acompañado del consumo masivo. Esto no se sostuvo. Estamos en los 30 llamados años gloriosos de la posguerra. Los 30 años que van de los 40 al comienzo de los 70. Y que, insisto, en los países desarrollados, aunque en otros lugares, como nuestro país, hubo versiones de lo mismo, en los países desarrollados hubo básicamente tres pilares que sostuvieron un crecimiento con desarrollo sostenido y bastante igualitario. Por un lado, el modelo fordista, que no había funcionado en los años 20. El modelo fordista, cuando ustedes lean modelo fordista, es un modelo de producción en masa de autos en este caso, pero Henry Ford se da cuenta de que si produce en masa autos, necesita quien los compre. Y entonces comienza él duplicando el salario de quienes trabajan en sus fábricas. Entonces, se supone que en el modelo fordista la producción en masa va acompañado del consumo masivo. Esto no se sostuvo en los años 20 y mucho menos en los años 30. ¿Por qué? Porque le faltaban otros ingredientes. Básicamente le faltaba una presencia del Estado asignando recursos e impidiendo un crecimiento exponencial de las ganancias empresarias como sucedió en los años 20. Precisamente porque el Estado va a mantener un alto nivel de gasto social. Es la única guerra de los últimos 2 siglos en que el gasto público no baja cuando termina la guerra. Por eso hacía yo antes esa alusión. Y es por eso también que en inglés se pasa a hablar del welfare state, estado de bienestar, por contraposición al warfare state, estado bélico, estado guerrero. Del warfare al welfare hay un cambio radical de las asignaciones presupuestarias. Elemento que el modelo fordista no contemplaba, obviamente. Tercer ingrediente fundamental: la estructuración ideológica de todo este proyecto. Y esa la va a dar Keynes. Es decir, gestión de la demanda y colocación en el centro de las preocupaciones macroeconómicas del tema del empleo y del tema del salario. Aparece por primera vez en varios siglos un equivalente de la propiedad privada, que es el puesto de trabajo, que es el empleo. Porque es un empleo seguro, hay carrera ocupacional y un salario digno. El welfare state, y se reemplaza como eje de la macroeconomía, que recuerdan ustedes, yo había dicho, era el empleo y el salario,
ahora pasa a ser la inflación. La preocupación por la inflación pasa a ser el tema central de la macroeconomía. Y el problema del salario y el problema del empleo pasan a ser temas microeconómicos, no macroeconómicos. Esto es gradual, porque debo decir que figuras insignes del neoliberalismo, como fueron Karl Popper o el propio von Hayek, nunca estuvieron en contra del papel del Estado, limitado, pero no tanto. Es decir, incluso en los años 40 y comienzo de los años 50, von Hayek y Popper estaban de acuerdo en que era misión del Estado mantener el pleno empleo. Estaban de acuerdo en la necesidad de ley, en la necesidad de educación pública. Es decir, no era lo que pasó a ser después el neoliberalismo, incluido ellos. Karl Popper terminó siendo, ahora se acaban de publicar sus últimos escritos, un reaccionario abominable. Digamos, pasó a una ultraderecha que da pena. Este desplazamiento se ve acompañado de otro. Hasta los años 70 se suponía que la preocupación de las empresas debían ser sus clientes, sus trabajadores y desde luego sus accionistas. A partir de los años 70, la preocupación única de las empresas pasa a ser el accionista. Y a eso se tienen que plegar los CEOs, es decir, los directivos de empresas que están cada vez más concentradas y que desde los años 80 se empiezan a globalizar. Grandes aumentos de productividad, globalización, y acá empieza a gestarse la respuesta a por qué la crisis del 2007 no va a provocar lo que provocó la crisis de los años 70. En la crisis de los años 70, reitero, queda fuera de combate el keynesianismo. No porque sus ideas fueran falsas, sino porque su principal actor social, que es la clase obrera industrial de los países desarrollados, empieza a fragmentarse y a achicarse y a perder poder político. Porque la globalización supone la relocalización de las empresas allí donde pueden obtener mayores utilidades. Y si no se relocalizan, están traicionando a los accionistas transnacionales. Desde el punto de vista de estas grandes empresas transnacionales, es un juego para bobos hablar del Estado y el mercado. Esta es una discusión que ya no tiene ningún sentido, que ya pasó su tiempo. Pasó su tiempo porque les voy a citar a alguien que pueden ustedes haber leído. El representante del secretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, John Ruggie, escribe en 2005 que ahora los gobiernos nacionales están encastrados, están situados en una arena internacional donde el principal jugador con el que tienen que contar, porque tiene tanta importancia como ellos, es la gran corporación transnacional. Entonces, los beneficiarios de las transformaciones neoliberales están más poderosos que nunca. Las grandes empresas utilizan lobistas para canalizar dinero para las campañas políticas
y obtienen como contraprestación subsidios, exenciones, privilegios de mercado, que le da una tasa de rentabilidad del 1000, del 5000, del 10.000%. No se puede competir. Las grandes empresas utilizan lobistas para canalizar dinero para las campañas políticas y obtienen como contraprestación subsidios, exenciones, privilegios de mercado, que le da una tasa de rentabilidad del 1000, del 5000, del 10.000%. No se puede competir con la rentabilidad que logran de esta manera. Es un gran negocio. Y fíjense ustedes lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Mitt Romney, candidato despreciable desde mi punto de vista, señor que está muy orgulloso, ¿no es cierto?, de que no paga más del 15% de impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Porque la privatización del keynesianismo ha significado que lo que ya no se hacía, que era generar buenas condiciones de trabajo y aumentos de salario, fue reemplazado por la facilidad del crédito. Entonces por eso los bancos se vuelven los grandes protagonistas de esta transformación. Y ustedes lo deben haber leído abundantemente en la prensa. Entonces, tanto los sectores populares como la clase media empiezan a tener un acceso muy fluido al crédito y empiezan a endeudarse a muy largo plazo. Y eso les permite mantener, porque la privatización del keynesianismo ha significado que lo que ya no se hacía, que era generar buenas condiciones de trabajo y aumentos de salario, fue reemplazado por la facilidad del crédito. Entonces por eso los bancos se vuelven los grandes protagonistas de esta transformación. Y ustedes lo deben haber leído abundantemente en la prensa. Entonces, tanto los sectores populares como la clase media empiezan a tener un acceso muy fluido al crédito y empiezan a endeudarse a muy largo plazo. Y eso les permite mantener su nivel de vida. Mientras que los grandes capitalistas desarrollan infinidad de derivados y de mercados de futuro, y estas deudas se van volviendo cada vez más tóxicas. ¿Por qué? Porque deja de importar, este es uno de los grandes hallazgos contemporáneos que la historia va a tener en cuenta, supongo. Deja de importar cuánto vale la propiedad, por ejemplo, sobre la que se hizo la hipoteca. Porque lo que empieza a importar es el mercado secundario, es decir, a cuánto puedo vender la hipoteca que tengo. Entonces, empieza a generarse un sistema de creencias acerca de creencias. Si yo creo que va a seguir subiendo el precio de la propiedad, entonces me conviene comprar la hipoteca. Pero tampoco la compro a largo plazo, porque como estoy especulando, y estoy especulando, ¿gracias a qué? Gracias a que los neoliberales se encargaron, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de liquidar una ley de 1933 que le prohibía a los bancos especular con... Porque la escuela de Chicago y los neoliberales también opinan que la desigualdad no es un problema económico. Es decir, la economía no se tiene que preocupar de la distribución. Ese en todo caso es un problema político. Ahora, esto se impone
Porque la escuela de Chicago y los neoliberales también opinan que la desigualdad no es un problema económico. Es decir, la economía no se tiene que preocupar de la distribución. Ese en todo caso es un problema político. Ahora, esto se impone, simbólica. Yo creo que Pablo esto me lo oyó contar alguna vez, lo escribí, pero tengo tanta suerte como Croce. En inglés hay dos palabras que se parecen. Hay muchas palabras que se parecen, pero a mí fines. Las dos palabras que se parecen mucho. Uno es la palabra haven, que se escribe H-A-V corta E-N. H-A-V corta E-N. Y quiere decir guarida, cueva. También quiere decir refugio, pero el significado que me interesa es el de cueva o guarida. Ahora, hay otra palabra que simplemente agrega una E después de la H. En vez de haven, H-A-V corta E-N, es H-E-A-V corta E-N, simbólica. Yo creo que Pablo esto me lo oyó contar alguna vez, lo escribí, pero tengo tanta suerte como Croce. En inglés hay dos palabras que se parecen. Hay muchas palabras que se parecen, pero a mí fines. Las dos palabras que se parecen mucho. Uno es la palabra haven, que se escribe H-A-V corta E-N. H-A-V corta E-N. Y quiere decir guarida, cueva. También quiere decir refugio, pero el significado que me interesa es el de cueva o guarida. Ahora, hay otra palabra que simplemente agrega una E después de la H. En vez de haven, H-A-V corta E-N, es H-E-A-V corta E-N. Es heaven. Y heaven quiere decir paraíso. Ahora, lo otro de una guarida o de una cueva es un lugar decente. Lo otro del paraíso es el infierno. Los franceses, yo no sé si por idiotas o por muy vivos, traducen hace años fiscal haven como si fuera paraíso fiscal. Paradis en vez de haven. Y acá nos llega paraíso fiscal. Cuando se avivan los neoliberales en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, deben haber dicho que vivo, está bueno esto. Y entonces empiezan a escribir heaven, pero no prospera. Y es el día de hoy que si ustedes leen la literatura en inglés van a ver que hablan de fiscal havens. Ahora, el encargado de combatir el lavado de dinero en Argentina hoy da un discurso lamentando lo de los paraísos fiscales. A mí me da ganas de matarlo. ¿Por qué no habla de las cuevas fiscales? Porque la manipulación simbólica está ahí. Fíjense otra. Cuando se elabora esta teoría del bienestar del consumidor, no de la libre elección del consumidor, se sostiene, como les dije antes, que si aumentan las ganancias de las empresas, aumenta la riqueza de la sociedad. Y si aumenta la riqueza de la sociedad, esto necesariamente va, y ahora traduzco, a trickle down. To trickle es un chorrito de líquido. To trickle down quiere decir gotear. En Estados Unidos siempre se ha hablado de trickle down, por lo menos han tenido esa decencia. La riqueza va a gotear. En el periodo 2003-2009
las 200 empresas de mayor facturación de la Argentina, en el periodo 2003-2009, las 200 empresas de mayor facturación de la Argentina aumentaron su participación en el producto del país en un 40%. Pero lo que es más interesante, las empresas extranjeras constituían el 40% de esas 200 empresas más grandes del país en términos de facturación durante los años de la convertibilidad. Hoy representan el 60%. O sea, aumentó ferozmente la concentración de la economía y aumentó en un 50% la extranjerización de la economía argentina. 70 empresas extranjeras dan cuenta del 50% de las exportaciones del país. Pero de eso no quisiera ir terminando para dejarles lugar a un cierto intercambio. Yo creo que una primera cosa es reconocer que las democracias liberales contemporáneas, incluidas las de todos los países que nosotros conocemos, quisiera ir terminando para dejarles lugar a un cierto intercambio. Yo creo que una primera cosa es reconocer que las democracias liberales contemporáneas, incluidas las de todos los países que nosotros conocemos, son democracias muy parciales. No me quiero meter ahora en el problema dramático que están viviendo ciertos países europeos que están convirtiéndose directamente en colonias, como el caso de Grecia, para hacer mayor la humillación. Ahora se ha descubierto un juego de palabras muy atrayente. Si ustedes ponen Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España en inglés, que es Spain, entonces le da una palabra que es pigs, son los chanchos. En este momento la prensa europea está hablando muy suelta de cuerpo, es decir, la prensa de derecha, de los pigs. Y no estamos dispuestos a seguir alimentando a los chanchos, porque estos no sirven para nada. Son perezosos, son holgazanes, no pertenecen al oeste y noroeste europeo, que somos los trabajadores, son católicos, no son protestantes. ¿Para qué gastar plata en chanchos? Bueno, es de una crueldad notable, pero yo digo, volviendo al tema de la democracia, yo creo que es imperioso darse cuenta que estos regímenes tienen aspectos democráticos y aspectos no democráticos. Sin ninguna duda, elecciones libres forman parte del aspecto democrático. Ahora, elecciones libres, no nos confundamos, no son elecciones entre iguales, son elecciones entre anónimos, que es distinto. Es gente de muy diversa condición la que vota. La única garantía que suele tener, salvo que los punteros decidan otra cosa, es que son anónimos, no iguales. Pero después hay aspectos no democráticos. Y voy a citar lo que dice un libro reciente del inglés Colin Crouch, porque si no van a decir que estoy criticando al gobierno argentino. Y dice Colin Crouch, un candidato que cuando gana la elección no cumple las promesas que hizo en la campaña electoral.
y hace cosas que ni siquiera anunció, como se vanagloriaba Menem. Menem decía públicamente, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Bueno, eso de democrático, discúlpeme, no tiene nada. Para hacer avanzar el desarrollo humano, yo creo que uno tiene que tomar plena conciencia de esta situación para ayudar a transformarla, pero para transformarla hay una primera obligación de los intelectuales, que es hacer públicas estas cosas. Porque es imprescindible que si queremos contribuir al desarrollo humano, pongamos sobre el tapete estas cuestiones para que se modifiquen. Porque hay muchísima gente de buena fe que ni siquiera está enterada. Hoy me mandaron una de estas cosas que circulan por internet, el principio de Hanlon, que hace mucho más daño a la humanidad la estupidez que la maldad, y que está mucho más difundida la estupidez que la maldad. La gente es trabajada por corporaciones tan formidables como los medios de comunicación y orientada en determinadas direcciones. Y entonces es necesario que el intelectual se asuma como intelectual público y comunique estas cosas para que sean debatidas, no porque tenga la verdad, porque finalmente la verdad no es más que una opinión. Pero si son muchos los que comparten esta opinión, efectivamente esta opinión se transforma en una verdad colectiva. Desafío. Por eso decía yo, para los neoliberales la desigualdad no es un problema económico. La desigualdad es algo de lo que tienen que ocuparse otros. Las corporaciones no tienen por qué ocuparse de eso. Para el pensamiento progresista, la desigualdad tampoco es un problema económico, porque depende de la política, porque depende de la asignación de recursos, porque depende de los planes que desarrollen los gobiernos, tan limitados como están en su gestión. Bueno. En Egipto. Y en Egipto, si el gobierno no le interesa el cambio de la sociedad, no le interesa la educación, y porque no hay educación, entonces no hay democracia. Y si hay democracia y la gente no tiene nada para decir, la democracia no funciona. Y si no hay democracia, no podemos hacer fuerza con el gobierno para hacer cambio, para tener educación buena. En Egipto. Y en Egipto, hace unos años, cuando la crisis que usted mencionaba, hubo un cambio de la orientación ideológica de los gobiernos que para algunos fue como una esperanza de un tratamiento diferente de las desigualdades sociales, ¿verdad? En la región latinoamericana, me refiero a los triunfos de la izquierda. Ahora los datos que usted maneja dan cuenta de que en realidad las desigualdades sociales se han agravado, lejos de haberse achicado la brecha, ¿no? Está claro que en todo caso, si es que los gobiernos tienen una intención ideológica de achicarlo, pierden la pulseada con el poder económico. La pregunta va, si usted cree que la integración regional puede ser una alternativa. Hace unos años, cuando la crisis que usted mencionaba, hubo un cambio de la orientación ideológica de los gobiernos que para algunos fue como una... Bueno, desde ya que necesariamente los voy a desilusionar, porque Dios no existe. No por casualidad, todas las preguntas están recorridas por la preocupación por una alternativa, por la preocupación acerca de cómo se sale de esto. Yo creo que no se sale en el corto plazo, ¿no? Esta es una primera convicción o conjetura mía. Tampoco se sale simplemente con
acá les quiero mencionar un estudio muy bueno que hizo un laborista que se llama Julian Legrand. ¿Lo conocen? Sí, sí. Entonces, lo que Legrand marca es que hubo un periodo, que es el periodo de los 30 años gloriosos, el periodo del keynesianismo. Bueno, desde ya que necesariamente los voy a desilusionar, porque Dios no existe. No por casualidad, todas las preguntas están recorridas por la preocupación por una alternativa, por la preocupación acerca de cómo se sale de esto. Yo creo que no se sale en el corto plazo, ¿no? Esta es la sociedad civil es un concepto resbaladizo, digamos. ¿Los partidos políticos forman parte o no de la sociedad civil? Yo creo que sí. Los partidos políticos requieren cada vez más dinero para sus campañas. Y entonces ahí son muchos o varios los partidos políticos que no están dispuestos a hacer campaña contra las corporaciones, ¿no es cierto? Forma parte de la sociedad civil esa cosa loca que se llaman organizaciones no gubernamentales, es una forma de clasificar medio estrambótico, ¿no? Bueno, ahí hay de todo. Quiero decir, la sociedad civil puede transformarse en el lugar desde donde organizar movilizaciones que vayan en contra de este estado de cosas y donde se difundan informaciones a través de las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día la web 2.0 se transforma en un arma poderosísima. Bueno, espero haberlos enfurecido un poquito, como